entra mucho la amputación. Porque a nivel público, tratar un pie diabético es muy costoso. Y luego doña Fabiola, le van a tener que amputar el pie. Así es. Sí, lo hemos tenido. ¿Cómo el paciente diabético no se da cuenta cómo tiene el pie? ¿Cómo hace ese manejo de decirle a una persona, te van a quitar el pie si no te cuidas? ¿Cómo le dices? 3. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su podcast Paracetallón. Como cada domingo, un episodio muy especial. Y el día de hoy traemos un invitado que nos va a hablar de uno de los temas más frecuentes en el estado de Tabasco, en el estado de México en general, y una de las complicaciones que puede ser una complicación muy estética, ¿no? Funcional, que eso es otro. Así es. Vamos a hablar sobre muchas cosas interesantes. Doctor, ¿nos puede dar una presentación de quién es usted, a qué se dedica, casado, soltero, divorciado? Claro, bueno, pues yo soy Omar Gómez López, soy médico. Ya tengo ratito dedicándome a lo que es el pie diabético. Ok. Ya son 7 años, acabamos de cumplir este mes de septiembre. Desde que inicié, pues es puro heridas como tal. Pues soy médico, como lo comento. Me dediqué al área de las heridas porque vi que había una gran demanda en Sí. esta cuestión del cuidado de las heridas, sobre todo en el pie diabético, que falta o sigue faltando ese cuidado, ese abordaje adecuado para evitar complicaciones, que lo que se busca muchas veces en esto es la amputación. A veces se puede y inevitablemente algunas veces no se va a poder. Claro, sí, es un tema importante, ¿no? Porque como comentábamos, eso tiene mucha implicación a nivel económico, a Así nivel es. social, a nivel estético y Sí. a la misma percepción de la persona, ¿no? Claro que sí, estadísticamente hablando, una vez que se realiza una amputación, el riesgo de muerte ya es muy elevado. Hablamos que hay pacientes que a los 5 años después de una amputación fallecen. Sí. Y doctor, entonces, ¿usted estudió dónde en la universidad? Bueno, yo soy aquí, estudié en mi alma mater, la UJAT, La- Universidad Juárez Autónoma Saludos. de Tabasco. Sí, yo igual soy de Loja. Sí, Estoy perfecto. estudiando. Pues de ahí salimos y ya tengo varios diplomados. Uno de ellos lo realicé igual aquí, Ok. bajo la aprobación de la UJAT como tal, y a otros diplomados por parte de otras escuelas. Perfecto, doctor. Entonces, si alguien está interesado en agendar una consulta con usted, ¿cómo lo podemos encontrar? Bueno, por redes sociales, yo estoy mucho en Facebook, en Instagram y sobre todo en TikTok, que es ahí donde tengo una gran comunidad. Qué bueno, Ahí sí. vamos creciendo poco a poco por esas redes o bien por WhatsApp. Sí, Entonces, y está muy bien. De hecho, yo lo felicito. Yo ahí lo conocí en gracias. Facebook, vi un video de usted y me parece interesante porque eso es lo que hace falta actualmente a nivel de la comunidad médica. Yo siempre he Sí, dicho, los médicos son los influencers de los pacientes. sí, Tienen que darle, ¿sabes qué? Tips, recomendaciones. Esto te va a pasar si no te cuidas, ¿no? así Y esa es. es la medicina preventiva que se tiene que hacer, ¿no? Exactamente, y es lo que hacemos nosotros en TikTok. Llegar Sí. mucho a eso, dar estos pequeños datos de alarma o de prevención. ¿Y cuánto tiempo llevo haciendo videos en TikTok? Pues ya tenemos desde el 2020, pero lo Ah, ya agarramos llevo. en serio, como para el 2021. Ya lleva un buen rato Ya en lleva un redes, sí. ratito y pues a veces por el tiempo no hacemos tanto contenido, pero ahorita recientemente lo que fue este año, sí le hemos metido mucho a TikTok. Sí, Hemos hecho no, bastante sí, video. qué bueno, sí. Así que vayan a ver sus videos, Ahí ahí los están bien espero. buenos. Y doctor, bueno, entonces vamos a hablar sobre uno de los temas, ¿no? Usted es especialista en heridas, si se le puede Así es, llamar así, se le ¿no? puede llamar así. También usamos el término de expertos en heridas. Experto en Así heridas, es. perfecto. Entonces, las heridas, en algún punto todos vamos a tener una herida, ¿no? Pero no es Ujú. lo mismo tener una herida siendo una persona sana como nosotros, Así con es. alguna comorbilidad, como la diabetes, ¿no? Exacto, cambia Y todo. es cuando se complica todo, ¿no? Así es, ya el detalle con la diabetes es que es crónica degenerativa, que significa que va pasando el tiempo y la enfermedad va haciendo deterioros, no solamente a un órgano en específico, sino va abarcando, en el caso cuando hay diabetes, la piel, riñones, Claro. vista, corazón, arterias. Entonces, una serie de complicaciones que solo la diabetes va trayendo y esto va haciendo que pasa el tiempo y todo explote. Sí. Y la pregunta fundamental es, yo soy diabético. Eso no Ujú. quiere decir que siempre les hagan heridas. Pero ¿cuándo a un paciente le empiezan a salir heridas? ¿O por qué? ¿Por qué no se cuida? ¿Por qué no tiene cuidado? ¿Por qué? La gente se preguntará, ¿no? Bueno, aquí en la cuestión de las heridas existen dos factores importantes de los que hablamos mucho Ok, al momento de los pacientes con diabetes. Una son los traumatismos. La neuropatía como tal va generando que se pierda la sensibilidad y el dolor. ok, Entonces, estímulos importantes para que son de alarma,
Cuando sentimos que algo nos duele, pues nos retiramos inmediatamente. Sí. Pero cuando la diabetes hace este tipo de estragos, que va perdiendo la sensibilidad y el estímulo doloroso, pues entonces ya no se dan cuenta cuando se golpean. El otro factor determinante, y es de lo que se habla muy poco, no se tiene muy en cuenta, es la enfermedad arterial periférica. Ok. Es decir, heridas isquémicas, que estas generalmente los pacientes refieren, me apareció de la nada. Y esos son los dos factores que determinan la aparición de una herida Sí. como tal. Y entonces, ¿cuándo una herida me debe de preocupar como paciente diabético? O sea, si yo veo una llaguita, un rajuño, ¿cómo me Bien, preocupo, no? nosotros cuando hablamos de tiempos de alarma, se habla de que si en 2 semanas una herida no ha evolucionado o no empieza a dar datos de que va mejorando, ese es el momento de que hay que preocuparse. Entonces, ¿cuánto tiempo sana normalmente una herida? Va dependiendo mucho porque aquí hablamos de factores también ya genéticos. Hay personas que tienen ya de por sí dificultades para cicatrizar. Claro, sí. Entonces ya con la diabetes va a influir todavía más. Y con la enfermedad arterial todavía más. Y con la enfermedad renal todavía más. Entonces son muchas cosas que se van sumando. Sí. Entonces hay un promedio yo desde mi práctica clínica que puedo hablarte de una herida muy complicada. Puede tardar entre 4 y 6 meses. Hay pacientes que mucho tiempo antes, 2 meses o dependiendo la extensión. Sí, claro, El sí. tamaño es como definirlo, pero sí, 4 meses, dependiendo si es grave, delicado, puede llevarse un poquito más. Ok. Y cuando se refiere a grave, ¿a qué se refieren? ¿En qué Cuando sentido? estamos hablando que abarcamos más profundidad o más estructuras, puede ser que lleguemos a hueso o tenemos exposición de tendones, pérdida de tejido, que es lo que a veces los acompaña, Sí. o que la extensión pues realmente ya son más de 10, 20 centímetros. Entonces es ahí donde va complicándose. Sí, y esas heridas que son grandes, igual se ven aparatosas, Sí, ¿no? se ven Sí. muy aparatosas. Hay mucha gente que no les gusta, inclusive hay personal de salud, tampoco como que les da mucho, Sí, sí, pero sí. pues es lo que hay, ¿no? Sí, yo le quiero preguntar algo así muy, muy personal y es como médico, el médico se acostumbra a ver todo tipo de casos. Sí. Casos, por ejemplo, la gangrena de Fournier, ¿no? Mm. Dirían por ahí, huele delicioso, ¿no? No, Pero, ¿cómo usted tolera? Bueno, no tolera, pues parte de su vocación, de su especialidad, ¿no? por si se Del... vuelve una tolerancia. Sí, tolerancia, Sí, ¿no? porque ¿Cómo usted llega a tolerar ese tipo de heridas aparatosas que huelen mal, que se ven mal? pues fíjate que al inicio, cuando empiezas, sí, es como que los olores son Muy muy fuertes, ¿no? fuertes, ¿no? Muy característicos, sí, sí. Pero no sé, quizás la continua repetición de las heridas, los aromas, ver los tejidos, ver las heridas, Sí. se te vuelve tan habitual que a veces terminas con hambre. Entonces es No, como de, bueno, y es que a veces, por ejemplo, yo en práctica curación, cada curación me llevo hasta una hora, hora y media, dependiendo, solamente curando. ok. ¿Sí? Entonces, pues ya es algo muy habitual. Y pues a veces la gente que trabaja conmigo sí me dice, olía muy mal. Sí, se sentía. Sí. Y yo prácticamente Ya está imperceptible, acostumbrado, sí, ¿no? Sí. Es muchas como cuando veces. dicen, ya te acostumbraste a los de la Sí, gasolinera, ¿no? exacto. Y pues no te das ni cuenta. Sí. Ah, no, sí. De hecho, hay varios ahí memes que hacen después de yo hacer tal cosa en el hospital y comiendo. Sí, y es real, eso Sí. pasa. O sea, estás comiendo, te da hambre y dices, "Ay, porque pues ves tejido, ves sangre, ves carne". Entonces, Sí, es parte de, es ¿no? parte de, exacto. Sí, y ahorita que me comentaba, tiene un equipo usted de trabajo. Pues yo trabajo con enfermeros, más que nada. Ok, Enfermeras, más que nada, que es lo que me he rodeado. Y ellos son los que me asisten. ok. De repente un doctor que también con nosotros, que también se dedica a heridas, de repente está habiendo algunos casos. Pero sí, es eso. De repente sí, regresando a los olores, sí hay olores que sí nos han impregnado todo el lugar. Todo el lugar. Entonces, De un pie a una de un extremidad. pie, sí. Ah, Sí, sí, eso ha pasado. Es poco frecuente, pero sí ha pasado. perfecto. Y algo que usted comentaba y es sobre el hecho de que está con el paciente, ¿no? Lo va a atender. Ok, mucha gente dice, yo curo esa herida. Sí, Yo me aviento esa herida. No, vete a las similares, tráete esto, y agua oxigenada, no sé sí. qué. Amigos, no es así. Se requiere una técnica, se requiere tener un procedimiento, una metodología, un proceso de calidad porque luego se infectan esas heridas, ¿no? Claro, las heridas se contaminan, ¿no? Sí. Contaminación Ajá. cruzada. Entonces, doctor, ¿cómo es el proceso? Obviamente no lo puede esquematizar aquí porque no tiene la pieza, pero ¿cómo es Claro. ese proceso de limpiar una herida de un paciente diabético? Bueno, lo que yo siempre he dejado claro en mis videos y cuando me preguntan, es que lo importante es la buena desinfección de la zona. Ok. Un buen desinfectante siempre va a ser un gran aliado. Cuestiones como agua oxigenada, alcohol, pues prácticamente ya no están en la práctica Sí, ya no. como tal. Entonces, esto Ok, para ok. empezar, un buen desinfectante es lo que va a dar pauta a muchas cosas. Y también el hacerlo todo de manera estéril. Sí. ¿No? O sea, tenemos que tener este cuidado, usar guantes, no
si usamos guantes para la herida, no vamos a agarrar el mismo guante y vamos a tomar el desinfectante o vamos a destapar una gasa, Claro. porque ahí estamos realizando contaminación cruzada. Vamos Sí. a la herida y llevamos lo que está aquí y acá. Entonces, sí se necesita mucho a veces de tener preparado ya todo nuestro material en caso de estar solos para poder mantener esa esterilidad de una herida, que a pesar de que son crónicas y la mayoría de las veces ya vienen contaminadas, pero aún así se requiere eso. Sí, Y ese es totalmente. prácticamente lo esencial. Sí, y es importante aclarar que sea estéril, porque eso, una, complica al paciente, y dos, por ejemplo, si está en un hospital, esa herida no sana, ahí está, lo llega a ver el angiólogo, alarga la estancia hospitalaria Sí. y eso significa un costo para el hospital, ¿no? Claro, y eso es de lo que se habla muchas veces. Por eso, ese punto que tú tocas es donde entra mucho la amputación. Porque a nivel público, tratar un pie diabético es muy costoso. Es el personal de enfermería, los materiales de curación, los especialistas, alarga esa estancia y alarga y aumenta el costo para el sector salud. Sí. Por eso muchas veces no es que la amputación sea la mejor opción en la cuestión para el paciente. Se valora todo esto porque a nivel sector salud público siempre hay escasez. Sí, Entonces hay que valorar mucho esta parte. Claro, y supongo que le toca ver mucho eso de amputación, ¿no? Me dijeron que me tenían que amputar el pie, pero quiero una segunda opinión, quiero una tercera opinión. ¿Cómo así. maneja usted ese tipo de casos, no? Pues mira, siempre se pone todo sobre la mesa después de una buena exploración, una buena Ok. valoración. Hay casos en los que realmente sí, la resolución es la misma. Hay que amputar. Ya sea como tú mencionabas al principio, por la funcionabilidad, que es la otra parte importante. O bien porque hay un cuadro de isquemia o un proceso infeccioso muy agresivo y ya no hay nada que hacer. Sí. Pero a veces sí hay oportunidad de hacerlos porque valoramos y vemos que no hay tanta gravedad o tanto daño y sí van a salir adelante. Ya sea porque la perfusión sanguínea o el bloqueo no sea tan grande, el proceso infeccioso no sea muy importante y la calidad de los tejidos lo permitan. Ok. Ahora bien, la otra parte viene ya la asistencia familiar, lo económico, si van a poder sostenerlo. Bueno, al menos yo en mi caso trato de jugar con muchas cosas. Digo jugar porque es tratar de ir viendo qué adaptamos al paciente para Sí. lograr este beneficio, ¿no? Evitar la amputación o en su caso, mayores complicaciones. Sí, mayores complicaciones, ¿no? Que a veces, como usted comentaba, la diabetes es una enfermedad crónica, Sí. progresiva, que es Ujú. mortal y silenciosa en los primeros estadios, ¿no? Claro, hay mucha gente que tiene 5 años con diabetes y no lo sabe. Y de Claro. hecho, estadísticamente hablando, se sabe que cuando te detectan diabetes, existe una estadística de 5 años atrás de que ya tenías la enfermedad. Sí, claro, como la hipertensión, el Claro. cáncer cervicuterino, ¿no? Así Lamentablemente. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué a la gente no le interesa tener bueno, ya es un paciente diabético, Ujú. diagnosticado por el endocrinólogo, ¿no? ¿Por qué no sigue su control de diabetes? Usted, en su experiencia, a todos esos pacientes que ha visto, ¿realmente se ha sido por un mal control de que les vale? ¿O por cuestión económica? ¿Por qué usted opina? Pues desde mi punto de vista, sí es porque no hay este apego al tratamiento. Sí, Sí, hay esta desidia o esto de no me va a pasar nada, porque pues la mayoría de los pacientes diabetes 30, 40 años, su cuerpo todavía está funcional, todavía Sí. puede responder a ciertos estímulos. Y lo que no piensan es que no siempre va a ser así. Cuando ya vienen los 50, los 60, empiezan los problemas reales. Y entonces Sí. empiezan las lamentaciones de ¿por qué no lo hice antes? Pero sí, la mayoría de las veces es por este descontrol. Existirán algunos casos que a pesar de que hay un buen control van a existir siempre riesgos, pero son muy pocos. Pero la mayoría sí es por un descontrol, lamentablemente. Sí. Esta falta de disciplina, este apego al tratamiento. Muchos se cansan de tomar pastillas, que es lo que mucho escucho, o el miedo a la insulina, que Sí, porque los claro. deja ciegos, ¿no? Entonces, toda esta serie de cosas que Gente hacen que todo se vaya complicando y ocurre. Sí, luego ahí en el ISET vemos a la clínica de diálisis. Ajá. Paciente, está llenísima siempre. Puro paciente diabético mal controlado. Sí, ese es el detalle. El Sí. detalle, sí. Y mira, lo irónico es que cuando ya están con un daño renal, ya la diabetes empieza a ser una cosa de menos de qué Sí, preocuparse. ya el daño renal se los lleva. Sí. Pero me da risa que luego ves al paciente con una diálisis peritoneal, una hemodiálisis, con su cocona. Es algo irónico, pero cierto. Sí, Y uno ahí se te das queda, cuenta güey. de que pues realmente todo está en la disciplina y en el Sí. entender la enfermedad. Claro, sí. Entonces, igual estos espacios van en consideración de eso. Mucha gente que nos ve probablemente va a ser diabética, ya es diabética o ya tiene el diagnóstico Sí, de evolución, ¿no? hay mucha gente ahorita actualmente que anda con prediabetes, Sí. y no lo Y sabe. no lo sabe, sí. Y eso, en el 2022, 2022-2023, salió una encuesta a nivel México donde hay un gran porcentaje de pacientes que tienen, personas que tienen prediabetes
y no lo sabe. Sí, y es lamentable porque son esos pacientes que se complican, ¿no? Así es. Y una pregunta, mucha gente se hace, los médicos se hacen, los estudiantes se hacen. ¿Cómo el paciente diabético no se da cuenta cómo tiene el pie? Esa es una de que llega a consulta, ¿no? 3 de la Sí. mañana con el pie ya gangrenado, si se le Wow. puede decir, necrótico. ¿Cómo no se dio cuenta? Dirán por ahí. Aquí entra una parte, al inicio la neuropatía, Sí. pero después el miedo de los familiares o el Ok. miedo de lo que ellos saben que puede ocurrir, pero no se atreven a enfrentar. Ok. Entonces, eso es ya más psicológico de ellos, de pensar que si no digo, no va a No, pasar más. claro, sí. Y eso de algún modo complica todo. Sí, Y es lo que yo he visto mucho. sí, porque no es lo mismo que tal vez te quiten un ortejo, te quiten Claro, un dedito, pero ya que te quiten todo el pie, eso cambia todo. sí, cambia todo, ¿no? Y es el miedo entre los mismos personas que tienen diabetes, pues ellos mismos se cuentan las anécdotas, las Sí, experiencias o lo que le pasó a tal persona y ellos ya se van generando algo en ese ellos de miedo, ese sí. miedo y va creciendo y va creciendo y ese miedo es lo que hace que todo se complique al final del día. Lamentablemente, ¿no? Sí. Y algo que usted comentaba es acerca de la amputación, pero en esos pacientes, yo creo que usted como médico siempre le toca ese manejo tanto clínico hasta psicológico, ¿no? Sí. ¿Cómo hace ese manejo de decirle a una persona, te van a quitar el pie si no te cuidas? Ujú. ¿Cómo le dices tú? O sea, Pues ahí, primero que nada, pues la parte clínica de nosotros es ok, identificar cómo está el paciente socialmente y familiarmente. Si hay apoyo familiar, no hay apoyo familiar, hay aislamiento o no lo hay. El momento de la consulta, la previa entrevista, eso me ayuda a mí en lo personal a poder identificar si realmente sí está siendo asistido o no. ok, Cuando vemos que no hay esta asistencia o este apoyo, sabemos que el tratamiento no va a ser bueno. ¿Por qué? Porque va a haber claudicación, no va a haber un seguimiento y todo va a terminar donde no desean. La parte que a mí me toca es tratar de entrar tanto a los familiares como al paciente, de explicar lo que puede ocurrir si esto no se hace o lo que podría estar pasando si no se hace esto. Es tanto paciente como familiar. Muchas veces los familiares sí son los que apoyan y el paciente es el que no. Y entonces el paciente, de alguna manera, sí entramos con quizás no es ético o no es bueno, pero ok, entramos por la parte del miedo. ¿Me entiendes? sí, De tratar de decir, sí, si no se cuida, esto va a pasar. Y esto va a pasar después de que pase esto. Y esto puede pasar después de que pase esto y esto. Entonces, sí, que desea vivir los años que vienen con buena calidad de vida o realmente desde ahorita, pues ya dejarse. sí, Entonces, claro. algunas veces ha funcionado bastante bien porque los pacientes se entienden y vemos una recuperación paulatina, pero otras lamentablemente no. Y entra mucho la cuestión familiar. Si no hay apoyo, pues no se Claro, progresa. sí, totalmente. Y a veces porque a veces ese apoyo es de que tiene que usted ir a sus domicilios, ya no se pueden mover, o a Sí, veces no tienen los recursos, esa ¿no? es la otra parte. Lamentablemente, pues nosotros en el sur, pues tenemos todavía esta cuestión de lo económico. Entonces, sí se vuelve un factor, lo económico, muy, muy importante. Y es que, no sé, irónicamente quizás, les va todavía mucho más complicado a aquellas personas que les faltan los recursos económicos. Sí, claro. Y es ahí donde se tiene que trabajar todavía más y meter más recursos. Y bueno, esa es como la lucha. Sí. Y ahorita que hablamos sobre este papel psicológico de todo lo que usted, toda esa experiencia, ¿le ha tocado una experiencia que lo haya marcado en el aspecto, pues quizás no tanto de la herida, sino del contexto familiar o también de la complicación, que usted haya dicho como médico, este caso me impactó? Pues fíjate que no, a mí, yo creo que hasta ahorita no. No he tenido como una experiencia muy, muy fuerte. Lo que sí me ha tocado y a veces sí me entristece es que pacientes que tengo en tratamiento fallecen por complicaciones ajenas a lo que empezamos tratando. Ok. Y muchas veces eso sí como que sí toca fibras porque lo estamos tratando y de repente ya tenemos estas noticias. Y pues que la mayoría de nuestros pacientes son geriátricos y Mm, tienen complicaciones ya muy avanzadas. sí, claro, tienen otra enfermedad, ¿no? Como hipertensión, Sí, infarto. hay algunos que nos avisan, sus familiares, no, pues ya no va a ir a cita porque falleció. Y es como de... Y en un punto, al ser tantas sesiones, uno le agarra cariño hasta a los pacientes, Pues ¿no? es que Sí. de tantas curaciones, ajá, vamos, platicamos. Y hay pacientes que platican mucho Sí. y te cuentan y te sacan plática. Y sí, convives con ellos. Entonces sí se llega a tener cierto afecto. Sí, claro, sí, la relación médico-paciente, ¿no? Sí. ¿Y qué consejos usted le daría a una persona que tiene pie diabético? Que el famoso pie diabético, ¿no? Pues antes de una herida, Ok, lo que se recomienda mucho son las consultas de control.
Ok. Son sus consultas de control cuando no hay heridas o no ha habido ninguna herida, cada 6 meses o anuales. Lo preventivo, el Ok. apego al tratamiento, toma de medicamentos y consultas de control. Cuando ya tenemos una herida y la herida cicatrizó, ya hablamos de un pie de riesgo y las consultas entonces se vuelven obligadamente cada 3 meses. Igual es consultas de control, medidas preventivas, laboratorios, para ir viendo o el seguimiento de viendo qué pudiera ocurrir. El cuidado de los pies, la revisión de los pies, de encontrar zonas que no estaban antes, cambios de coloración, cambios Ok. de temperatura, la resequedad de los pies, todo eso va siendo preventivo y va permitiendo identificar si algo puede detonar. Claro. Entonces, ¿cómo se debería de revisar un paciente el pie si es diabético? Bien, cuando están solos, lo que se recomienda mucho es que pongan un espejo en el piso y Ok. ellos puedan ver un pie primero, el otro pie, buscando estos signos de alarma, enrojecimientos, callos, algún cuerpo extraño que se haya quedado y no se hayan dado Ok. cuenta, las deformaciones de los dedos, las deformaciones de los pies. Cuando tienen este apoyo familiar, pues que el familiar, porque Lo también los veo. pacientes con diabetes empiezan a tener pérdida visual. Sí, Entonces, totalmente. los familiares que revisen los pies en busca de todos estos datos. Y Perfecto. eso es una buena, es algo bueno de manera preventiva, ¿no? Es una, ¿cómo decirte? Es un reglamento, no sé si reglamento decírtelo, Una pero, regla, ¿no? Sí, ajá, una recomendación, una ¿no? recomendación muy importante preventivamente hablando. Y eso Perfecto. ayuda bastante. Sí, totalmente. ¿Hay algún calzado que se le recomienda? Generalmente sí mandamos estos famosos calzados para pie diabético, pero que tienen que cumplir con ciertas características que son que Ok. tienen que estar por adentro, que no tienen que tener costuras, tienen que ser transpirables, que tienen que estar anchos a la base de los pies, de los dedos, Ok. tienen que ser anchos y tienen que tener una suela de alguna manera elevada para evitar las punciones. Y que se lo Entonces, cargue todo el tiempo. cuando están en actividades de Mm, manera preferente, siempre que estén haciendo cosas, es cuando deben de estar usándolos. Y con perfecto. calcetines. Ah, esa es otra, Sí, ¿no? con ¿Afecta algo calcetines. que no tenga Que calcetines? no tengan resortes los calcetines. Sí, por la cuestión de que pueden generar Que presión arriba y sí. ocasionar lesiones. Ah, Se recomienda mucho eso. y son detalles que uno en la vida diaria se pone cualquier Sí. calcetín, ¿no? Y Pero, cualquier tipo de y calzado. cualquier tipo de calzado. Así es. No, es muy importante. Doctor, entonces está el otro lado, ¿no? De que hablamos de la prevención, pero me imagino que le ha tocado pacientes, que incluso ya lo habíamos hablado previamente, que los va controlando, no hace caso, se Ujú. complica, no hace caso, se complica, Así es. y llega el momento que Sí, usted le tiene que decir, así ¿sabe es. qué, don Tilo, doña Fabiola? Le van a tener que amputar el pie. Así es. Sí, lo hemos tenido. Hemos tenido un pacientito ahorita que acabamos de terminar. Lo dimos de alta ahorita este mes. ¿Ok? Y a veces un paciente anteriormente le habíamos podido sacar de los cuadros y iba en seguimiento, pero se aburren. Entonces, ¿Por qué cree que se aburren? porque no quieren seguir a las consultas, porque ya no quieren tomar medicamentos, porque sienten que están bien. Y entonces cuando viene otra vez conmigo ya viene con un dedo necrosado. Entonces ya no se pudo hacer nada esta vez y tuvo que amputarlo. La vez pasada, lo anterior, sí lo logramos y esta vez ya era inevitable. Y entramos otra vez en esta tarea de si hubiera seguido, si hubiera venido. Em, pero ocurre. Ocurre, ¿no? Sí. Y hay algo que me llama la atención, digo, un poco desviándonos de este tema, pero no sé si usted ha oído que el famoso error de amputación en los hospitales. Eso sí pasa, que lo amputen Pues la el verdad pie que no sé. equivocado. Sí. Y no quiero quemar a nadie, ¿verdad? No quiero echar, no me quiero echar a ningún hospital. He escuchado también, he visto historias o leído. No sé qué tan cierto sea. Sí, 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 de que vas al IMSS y te cortan el pie derecho y el Y ser izquierdo, ¿no? izquierdo, sí. Pues hay uno que otros casos, pero no sé decirte realmente si es Sí, es cierto. cierto, sí, Así sí, es. porque la gente igual luego hay chisme, ¿no? Sí, Sí, claro, hay todo el mundo chisme. anda tirándole Sí, a a algunos ciertas hospitales. instituciones, ¿no? Perfecto, doctor. Algo más que otro tema que le gustaría hablar para que lo Pues, desarrollemos. pues nada más la cuestión con el pie diabético es la enfermedad arterial periférica, que es como lo que últimamente se empieza a hablar un poquito más, porque se subestima mucho este cuadro. Y se tratan a las heridas como si no hubiera un componente circulatorio. Y cuando se empiezan a Mm, abordar, se hacen desviaciones muy agresivas. Y luego estas desviaciones agresivas hacen que una herida se termine complicando mucho. claro, Y hay sí. que tener en cuenta que la enfermedad arterial periférica en un 80% de los casos va a acompañar a los pacientes con diabetes. Entonces, si no se trata las dos o no se busca intencionadamente la enfermedad, pueden ocurrir complicaciones que inevitablemente llevan a una amputación Sí, cuando claro. quizás
podía haberse evitado. Claro, y ahorita que menciona un tema muy, bueno, un concepto que es la desvidación, ¿no? Sí. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es Pues eso? es cuando retiramos material necrótico o tejido que no es viable de una Ok. herida. Es tejido negro, amarillento, blancuzco, grisáceo. Se puede hacer por diferentes técnicas, ya sean quirúrgicas, ya sea por medio de... Hay un desbridamiento que es por sonido, por ultrasonido, Ok. otro que es quirúrgico, otro que es por agua, dependiendo, es como se hacen. Pero el desbridar no significa solamente quitar tejido por quitar. Hay que Sí. saber qué quitamos y qué no, porque luego igual esto hace que las heridas se vuelvan tan grandes. Si no vemos en los componentes o lo que existe, lo complica todavía Sí, más. claro. Pero eso es el desbridamiento. ¿Usted cree que hay un mal manejo por parte de ciertos médicos, estudiantes o a cuestión referente a lo que usted comentaba, un desbridamiento muy agresivo? ¿Cree que eso a veces es un factor fundamental para Sí, complicación? desbridar una herida es el paso muy importante y primordial a la hora de tratar heridas crónicas. Lo que yo considero mucho es que hace falta todavía más, más estudio o realmente comprometerse con las heridas como tal para poder decidir qué sí podemos retirar o qué no, o saber en qué momento sí, en qué no. O Creo sea, que es lo que hace falta, porque algunas veces es como que esto de las heridas se terminan casando con qué material le voy a poner, este apósito, este gel, este sí, Alcuderma, tú ponle todo esto y con esto va a mejorar. Y yo creo que el hecho de curar heridas es más clínico, ¿no? Es sí, saber qué hacemos o qué no hacemos. sí, claro. Pero creo que hace falta más esto. Y eso es lo que yo a veces en mis videos de TikTok, Sí, es donde estoy ahí dándole, para ver si a algunos profesionales le hace como que este sí, ruido. Y algunos sí, fíjate, ahí me comentan y dicen, no, pues gracias por esta información, logré hacer esto, lo otro. Y eso me alegra mucho, sí, porque es claro. como que el contenido sí ayuda. Sí, claro, sí, al profesional ya, ¿no? A fin. Y ahorita usted que menciona, siempre con nuestros invitados tenemos una sección que se llama mitos. Ajá. Entonces, en esta sección, nuestros invitados hablan sobre ciertos mitos que Ujú. dice la gente, o algunos médicos, o así ya ve que luego circula Sí. información. ¿Cuáles son esos mitos que hay referente a la curación del pie diabético o en el pie diabético? Bueno, pues uno de los mitos más se va a la alimentación, el pescado. La gente siempre dice que, bueno, la mayoría de las personas ya geriátricas, ¿no? Dicen que no comen pescado porque saben que la herida se pudre. Y eso es como de, no, no le des pescado, o huevo, o frijol, y son mitos. Al final del día son mitos. Está demostrado que la alimentación no tiene nada que ver realmente en un proceso de cicatrización. Sí, Al claro. contrario, es importante una buena alimentación para poder llegar a esto. Sí, Ese es de los mitos más, más arraigados, al menos en nuestro estado, que existen, del ¿sale? Del pescado. pescado, la alimentación. ¿Qué alimentos sí, qué alimentos no? ¿No? Y le ha tocado, todos hemos escuchado ahorita que dijo lo del pescado, siempre está la comadre que dice, póngale esto, Sí, póngale el otro. siempre. ¿Qué es lo que no se le debe de poner nunca absolutamente a un paciente, a un pie diabético? Pues mira, yo siempre he sido pro de que no todo está escrito, no todo Sí, está en la piedra, sino siempre todo es como que de alguna manera hay que abrir la mente a ciertos factores. claro. Lo que sí yo no, yo al menos de mi experiencia es la miel como tal. En los casos de los pacientes con diabéticos, yo sí no recomiendo mucho el uso de miel, el uso de maguey o de sábila como tal, o de otro tipo de plantas, no las recomiendo. Muchas veces lo que hacen es que generan como plastas Ujú. sobre las heridas y luego se vuelven capas y esto hacen que se encubran las heridas y se encubran y luego se hace un relajo porque hay que quitar todo esto. Sí, Eso es lo que yo no recomendaría. Otra de las cosas que yo no recomendaría es el hecho de poner polvos de medicamentos antibióticos sobre las heridas. ok. Tampoco, porque terminan haciendo plastas. Entonces, eso no ayuda realmente en el proceso de cicatrización. Siempre lo recomendable sería la valoración previa, ¿no? Sí, Es como de, totalmente. véame primero y dígame qué puedo usar. Existen un número, numerosos productos en el mercado que podemos emplear, pero pues bueno, primero requeriríamos de eso. Sí, totalmente. Yo siempre le he dicho, aquí en redes sociales nunca va a suplir una consulta médica. Claro, Tienen que ir con su médico, porque usted decía, yo siempre lo digo, aquí es el concepto fundamental. La medicina es individualizada claro. y eso es lo que a veces la gente no entiende, Sí, que un fármaco
a usted le puede hacer un efecto muy bueno, pero a Así mí es. me va y me lleva al hospital por un shock anafiláctico. Claro. Y eso es lo que no entiende la gente. Sí, es como, exacto, porque a veces se cree que es como receta de cocina, ¿no? Sí, Dime no, qué sí. me pongo y con esto va a ser. Y no es Sí, cierto, claro, sí. es exacto, individualizar. Nosotros hablamos mucho de personalizar, ¿no? Nuestro tratamiento. Sí. ¿Qué requieres tú, qué no requieres? Sí. No siempre es lo mismo de este para el otro. Sí, Y claro. es eso igual, ¿no? Como que el tratar de que dejar claro, puntualizar mucho Sí, eso. claro, sí, porque incluso a otros factores, hasta el económico, influye cómo usted Claro. maneja un paciente. ¿Tiene para comprar este medicamento? Así se lo damos. Sí. Claro, exacto. Y es ahí donde tenemos que jugar o tenemos que ver qué del abanico que podemos ir Sí, seleccionando claro. para llegar a la finalidad. Sí. Evitar lo indeseable. Sí, porque luego, si no, usted decía, se vuelve receta de cocina, ¿no? Sí, es eso, sí, y no es así. Y es Sí. esa parte, ¿no? Lo bonito de esto, ¿no? Del saber qué podemos dar, qué no dar y en qué momento y en qué no. Sí, Pues a mí me encanta. no, la verdad, y es que yo desde hace mucho tiempo yo estaba queriendo tocar este tema de Ajá. las heridas, porque es frecuentísimo. Sí. Y dije, lo veo y digo, lo tengo que invitar sí o sí a que venga a decir Ah, sobre pues, las muchas heridas, gracias. ¿no? Sí. ¿Le gustaría agregar otro comentario, algún tema para este podcast? Pues, ¿qué más agregar? Pues nada, que decirte, cuiden mucho sus pies en el caso de los pacientes con los Ok. pacientes con diabetes, cuiden mucho los pies, acudan a consultas de control, tomen su medicamento, que eso es lo deseable, es lo importante. Y en caso de una herida, recuerden que si una herida en 2 semanas no ha mejorado, hay que buscar atención médica de la que sea. Siempre es importante una orientación, nunca está de más. Y bueno, síganme en redes. Sí. Ahí estamos compartiendo información todo el tiempo. ¿Cómo aparece usted en redes sociales? Aquí va a estar apareciendo de todas maneras, Claro, pero... estamos en TikTok como Consultorio de Heridas, en Facebook y en Instagram estamos como Dr. Omar Gómez López, Omar Heridólogo, Omar-Heridólogo, ahí estamos. En YouTube igual tenemos un canal, pero ahorita lo tenemos un poco muerto. Sí. Entonces, pero también estamos como Consultorio de Heridas. Pero Sí. TikTok, Instagram y Facebook estamos ahí. Así que amigos, vayan a seguirlos, agenden su consulta, gente de Tabasco, ya saben, aquí traemos a profesionales que están capacitados y que les van a atender con todo el gusto. Y amigos, muchas gracias a todas las personas que se quedaron a este episodio a ver sobre este tema de heridas, ¿no? Sí. Doctor, le agradezco mucho su tiempo Gracias por la por invitación. venir a decirnos esta cátedra de heridas. Y ya saben, como dijo el doctor, tomen su tratamiento, ¿no? Así es. No lo descuiden, No ¿no? lo descuiden para nada. Y amigos, les agradezco mucho por vernos hasta el final y nos vemos como cada domingo en otro episodio.